¿Cómo están? Muy bien, me alegro. Bueno, vamos a ir al grano. Le puse como título a la prédica Cristo nuestro Señor. El resultado de esta prédica es algo que Dios venía hablándome este tiempo. Bueno, a medida que les vaya dando esta prédica, voy a ir comentando algo que me venía pasando este último tiempo. Y realmente hace un tiempito me encontraba en una situación donde constantemente me estaba quejando de tener que venir a servir en la iglesia, quejando del poco tiempo que me quedaba en mi casa, en mi familia, quejando del poco tiempo que me quedaba para mis proyectos fuera del trabajo que tengo. Y ustedes saben, yo siempre abro mi corazón acá, si no se asusten. Y en cierta manera me sentía enojado con todo, porque digo, esto no debería ser así, no tiene por qué ser así. Y en simples palabras, estaba buscando constantemente que todo lo que había aprendido de Dios y todo este evangelio que estamos aprendiendo en este tiempo respondiera a mis proyectos, a mis deseos, a mi forma de vida. En simples palabras, quería vivir este evangelio como el que estamos aprendiendo, pero desde mi voluntad, desde mi postura. Es decir, bueno, acepto todo esto, pero yo te pongo esta condición. No sé si se habrá sentido alguna vez así. Yo creo que no. No, porque en esta casa somos todos. Y el Señor es tan dulce conmigo que me llevó a esta palabra. Mateo, por favor, si pueden poner en Mateo 7, versículo 21 al 23. Siete, 21 al 23. Ahí está. Cuando yo le expresaba todo esto al Señor, fue tan dulce su respuesta que me respondió con este versículo. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Siguiente versículo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y el siguiente, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y cuando leí este versículo empecé a pensar y a meditar. Y pensaba, es muy fácil decir de la boca para afuera que Cristo es nuestro Señor, ¿o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos, bien. Es muy fácil confesar con nuestra boca, sí, Señor, yo te voy a seguir, heme aquí, envíame a mí. Sí, Señor, hacé conmigo lo que quieras. Es muy fácil de la boca para afuera. Pero me empecé a replantear en mi interior cuánto de lo que estoy confesando con mi boca estoy viviendo realmente en la vida práctica y en mi vida íntima. Cuánto de lo que yo vengo y cantaba y levantaba las manos y oraba y hasta predicaba, cuánto de esto estaba viviendo en mi forma práctica. Cuánto de todo lo que yo decía estaban viendo mi familia. Cuánto de lo que yo hablaba estaba viendo mi entorno. Porque yo puedo decir muchas veces, sí, Cristo es mi Señor, yo vivo para el avance del reino, pero a la hora de la vida práctica, mis acciones van a evidenciar lo que realmente me está gobernando interiormente. ¿No? Quizás nos encontramos en momentos donde confesamos que nuestro Señor es Cristo, pero a la hora de accionar, el dinero está siendo mi Señor.
Puede ser que confesemos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor, pero el sistema de este mundo está siendo nuestro Señor. Podemos confesar que Cristo es nuestro Señor, pero el miedo, las preocupaciones, las deudas están siendo nuestro Señor. Y pensaba, cada momento Dios nos lleva a ahondar un poco más profundo. Dios todo el tiempo nos lleva a evidenciar un poco más qué es lo que hay en nuestro interior y alejarnos un poco de lo exterior, porque eso se manifiesta por consecuencia, ¿no? Y creo que lo que Dios me estaba marcando personalmente era: quiero que empieces a vivir en tu interior primeramente, a Cristo como Señor. Luego lo exterior va a salir por consecuencia. Quiero que busquen, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero me voy a centrar, el versículo anterior, por favor, el 15. Me voy a centrar en la primera parte. En la versión NBI dice: más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Y me puse a buscar en el original qué significaban estas cosas. La palabra Señor en el original hace referencia a un amo que ejerce derechos de propiedad absoluta, alguien soberano con poder a decidir por completo, por control a algo o a alguien. Es la misma definición que se usa en el primer versículo que leímos, que Jesús decía: no todo el que me dice Señor, Señor. Y la palabra, cuando dice honren, en la NBI dice honren en su corazón. Esa palabra corazón en el original hace referencia a la fuente de proyectos y de propósitos. Y cuando leí eso, entendí muchas cosas. ¿Por qué el apóstol Pedro decía honren en su corazón? Es decir, honren a Dios como Señor en la fuente de propósitos y de proyectos que hay en sus vidas. Porque desde nuestra fuente, de nuestro interior, de la fuente de proyectos, es donde salen todas nuestras decisiones, es donde salen todo nuestro día a día, es donde salen nuestros proyectos a corto y a largo plazo. Entonces, si en esa área tan fundamental está gobernada por Cristo como Señor, todo lo que hagamos va a responder al señorío de Cristo. ¿Me siguen hasta ahí? Y armando este versículo, de acuerdo a los significados, le pasé una frase a Johnny, si la pueden poner, por favor. Dice, entendiendo todas las definiciones que dijimos, el versículo quedaría: reconozcan dedicadamente a Cristo en su vida interior, en su fuente de propósitos, como soberano capaz de decidir y ejercer derechos como propietario de su vida. ¿Cómo cambia la cosa, no? En el contexto ese donde el apóstol Pedro dice este versículo, él estaba alentando a los hermanos en la fe a permanecer firmes en la fe por las persecuciones que había. Y en un versículo dice: no se preocupen por estas cosas que están pasando, más bien honren a Cristo como Señor en su corazón. Y yo me ponía a pensar en este contexto que estamos viviendo, que nos ha vuelto locos a toda Argentina, ¿no? Yo me imagino al apóstol Pedro diciendo: hey, no se preocupen por lo que está pasando en Argentina, no se preocupen por la situación, más bien aprovechen para honrar a Cristo en su corazón como Señor. No presté atención a lo que está pasando en tu trabajo, no presté atención a lo que está pasando en tu entorno, más bien aprovecha para honrar a Cristo como Señor en tu corazón. Y todo lo que Dios me hablaba, esto era palo tras palo, palo tras palo. Y me daba cuenta, yo decía, qué lejos que estaba, qué lejos que estoy de poder vivir este evangelio, el cual nos llevan los apóstoles a poder experimentar día a día.
No cuántas veces nos pasamos enfocados en nuestros proyectos, cuántas veces nos pasamos enfocados en nuestras metas diarias y el Evangelio queda en un segundo plano. Y algo que me estaba pasando, el Evangelio quedaba en un lugar de 4 paredes, en la iglesia. Listo, cuando voy a la iglesia me pongo el saco de evangélico, me pongo el pantaloncito de evangélico y voy a servir a Cristo. Porque afuera yo me pongo el traje de mis proyectos, me pongo el traje de mi familia, el traje de mis asuntos. Por favor, la ropa de evangelio es para el fin de semana. Y bueno, cuando Dios me iba hablando todo esto, le decía, bueno, no puede ser que yo diga, bueno, Señor, yo quiero que ahora vos seas mi Señor, y pum, aparece un hada con una varita, y el señorío de Cristo se empieza a experimentar en mi vida, y todo es fácil, y empezamos a caminar así de esa forma. El Espíritu Santo me hacía entender que no, el único puente, la única puerta para poder experimentar el señorío de Cristo en nuestra vida es la cruz, es una vida de cruz. Porque solamente la cruz nos hace vivir alineados y enfocados a la voluntad de Dios en este tiempo. Porque somos tan egoístas, lejos de la realidad de Cristo, que automáticamente nos desviamos 2 centímetros de la cruz y ya nuestros planes personales suben un escalón y al otro día suben otro escalón y otro escalón y otro escalón. Y formamos parte de todo este sistema que vive de súbditos, que son totalmente egoístas, viviendo para sus proyectos e ideologías personales. Le invito a buscar en Mateo, capítulo 16, versículo 24 y 25. Mateo 16, versículo 24 y 25. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Cuando leí este versículo entendía, no hay señorío de Cristo en nuestra vida sin una vida de cruz. No hay una vida en el Espíritu que podamos experimentar sin una vida de cruz. No hay el Evangelio que podamos experimentar sin una vida de cruz. Porque en el momento que nos salimos de una vida de cruz, queremos tratar de comprender y entender todo esto desde una mente natural, y nuestra mente natural es finita. Y por ende tiene como base mi beneficio, que quiero esto, quiero yo, qué hay para mí, qué puedo tomar de esto. Y todo el tiempo que pasemos lejos de la cruz, el Evangelio se vuelve una vida sin sentido. El Evangelio se vive como una vida que no vale la pena, lleno de quejas, lleno de por qué esto, por qué a mí, por qué a aquello. Y todo esto que le estoy diciendo es algo que me estaba pasando, ¿sí? Yo me acuerdo en un grupo pequeño que tuvimos hace poco, le comencé a transmitir esto a Nata, pero no era una, Nata, me está pasando esto y aquello. No, era, mira, me pasa esto, esto y esto, no entiendo por qué esto, quiero que sea así, y punto. ¿No? Y cuando el Espíritu Santo me traía recuerdo todas estas cosas y me hablaba de esta forma, empecé a entender que estaba tratando de entender el Evangelio, algo tan divino, algo tan glorioso, algo tan eterno, desde una mente finita, de una mente que tiene como fin el beneficio que yo voy a tomar de esto. Por eso necesitamos una vida de cruz, una vida de poder negarnos a nosotros, para que Cristo pueda vivir, para que Cristo pueda crecer en nosotros y el Evangelio pueda ser expresado desde la misma vida de Cristo. Porque el dedo loco está nervioso, se apagó el micrófono. No, era para ver si estaban atentos. Cuando podemos vivir en la vida de Cristo todo lo que estamos aprendiendo en este tiempo, todo lo que Dios nos ha hablado en el Congreso, podemos entender realmente
el plan de Dios en todo esto. Podemos entender cuál es la voluntad de Dios en cada decisión que tenemos que tomar, en cada proyecto que tenemos que avanzar. Porque estando en Cristo, el Evangelio se vuelve un enfoque prioritario en nuestra vida, ¿no? Un enfoque principal donde los proyectos responden a este Evangelio y no es que el Evangelio comienza a responder a mis proyectos. Y a medida que iba entendiendo que el señorío de Cristo en nuestra vida se forma a través de una vida de cruz, a la vez se forma de cuánta nutrición espiritual estoy teniendo en mi vida. El señorío de Cristo se va desarrollando a medida que yo puedo exponerme a la verdad, a medida que la verdad puede alumbrar en mi interior, poder reconocer qué cosas estoy haciendo mal y desde este punto, desde la naturaleza de Cristo, poder comenzar a generar cambios radicales que me lleven a poder vivir una vida coherente con todo lo que estamos predicando. Y vamos a buscar en Juan capítulo 6. Son varios versículos, Johnny, así que te lo voy diciendo de a poco. Juan capítulo 6, versículo del 33 al 35, vamos a leer primero. Juan versículo 33, dice, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Del versículo 49 al 51, por favor. Vayan reteniendo en su mente estos versículos. Dice, sus antepasados comieron maná del desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Del 53 al 58. Dice, pero Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come en mí y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Hasta ahí nomás. En todos estos versículos veíamos que Jesús expone, yo soy el pan de vida, el que come de mí tendrá vida eterna, el que come de mí permanece. Y pensaba, comer a Cristo, comer del pan de Cristo, comer su vida misma, su cuerpo, es comer de la verdad constantemente, es nutrirnos de la verdad que Él nos dejó en su palabra constantemente para estar nutridos. Y pensaba, todos los días tenemos la opción de comer un alimento que me lleva para vida o un alimento que me lleva para muerte. ¿No? Como decíamos recién, comemos vida cuando podemos nutrirnos de la verdad. Pero no esa verdad que decimos, bueno, a ver, el dedo, voy a leer el capítulo listo, lo leí, listo, soy nutrido en la verdad y me voy a seguir mis asuntos. No, necesitamos un tiempo de nutrición donde nuestra mente pueda alinearse a la verdad, donde todo lo que podamos leer, podamos retenerlo en el espíritu y poder comprender cada misterio que Dios nos deja en su evangelio, de cómo poder vivirlo y cómo poder expresar a Cristo de esta manera. Y pensaba, pero a la vez tenemos también la opción de comer alimento que nos lleva a la muerte.
Y pensaba, un alimento que nos lleva a la muerte es toda comida chatarra espiritual, que el único fin que tiene es saciar nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Y cada vez que comemos de esto nos vamos alejando de la vida. Por eso entiendo cuando dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá sed y va a vivir, va a tener vida eterna, porque en la verdad es donde podemos alimentarnos de la vida y es donde podemos comenzar a vivir la vida, porque estamos comiendo la vida. Son muchas palabras de vida. Y como yo comencé a contar al principio, que me estaba encontrando bastante egoísta en estos asuntos, creo que una de las raíces de todo esto era el miedo a que si yo paso tanto tiempo sirviendo, ¿cuál va a ser la imagen paterna de mi hija que va a crecer sin un padre? Si yo me ocupo tanto de los asuntos de Dios, mis proyectos, y no tengo tiempo para mis proyectos, ¿cómo voy a proveer para mi familia? Y así, en todas mis áreas, comencé a volverme extremista y me iba moviendo por el miedo y queriendo tomar decisiones desde este miedo. Y lo que este miedo me guiaba a querer dejar actividades, a querer dejar gran parte del servicio que tenemos como familia en esta casa para poder abocarnos a mi familia, creyendo que yo estaba en lo correcto, creyendo que si hacía eso iba a ser un buen padre, iba a ser un buen proveedor, mi familia iba a ser un ejemplo y todas las cosas que iba generando este miedo. Pero a medida que entendía esto, yo pensaba, todo lo que viene a mí, todo recurso que viene a mi vida, es porque Dios lo permitió, ¿no? Si en este tiempo podemos disfrutar de una princesita de 8 meses, es porque Dios añadió eso a nuestra vida. Si puedo tener un trabajo, es porque Dios lo añadió. Si puedo tener una familia, es porque Dios lo añadió, ¿no? Y como Dios añadió, todo lo que vino a mí debe responder a Él, debe volver a Él. Y el Espíritu Santo me hacía entender esto. Cristo en nosotros es un fiel administrador de todas las cosas que han sido añadidas a nuestras vidas. No, Cristo en mí sabe el Padre que Zoe necesita. Cristo en mí sabe el proveedor que mi familia necesita. Cristo en mí sabe la persona que necesita el entorno en donde yo habito. Cristo en mí es un fiel administrador de todas las cosas que vienen a mi vida. Porque en el momento que el señorío de Cristo comienza a disminuir y quiero ser yo el Señor de mi vida, el único administrador que me convierto es un administrador egoísta e independiente. Es como si, por ejemplo, el pastor viene y me dice, Leo, quiero que te encargues de administrar toda la iglesia, toda la congregación, el templo. Ahora vos sos el administrador, pero estas son las condiciones. Y yo digo, bueno, pastor, de 10, no importa, vamos. Y empiezo a decir, a ver, el ventilador ese tendría que estar mejor allá. Porque si da viento para acá, imagínense que yo soy ingeniero ventista, ¿no? No. Y empiezo a tomar decisiones de acuerdo a lo que me parece, empiezo a cambiar. No, a ver, este parlante podemos ponerlo del otro lado, a ver, no, esas sillas molestan allá, puedo ponerlo por acá. No, vamos a pintar este de otro color, vamos a cambiar. El horario de la reunión está muy temprano, vamos a hacerlo a las 11 hasta las 12, una horita nomás. Y comienzo a hacer todas las cosas creyendo que estoy haciendo bien, pero desde mi beneficio, desde mi egoísmo. Y soy un administrador, pero un mal administrador. Soy un administrador egoísta e independiente de la orden que me dieron. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Dios dice, Leo, quiero que en este tiempo comiences a administrar una nena de 8 meses y una esposa. No tenés que administrar este trabajo y te voy a ir dando unos pequeños trabajos aparte para que vayas administrando también. No tenés que administrar un discipulado, tenés que administrar un grupo de salmistas. Y yo lo único que tengo que hacer es administrar de acuerdo a las órdenes que el jefe me está dando para que la administración pueda responder a eso. Si yo me equivoco o si hay algo mal,
de acuerdo a lo que hice, el responsable es el que me dio las órdenes. Pero si yo comienzo a distorsionar todo de acuerdo a mi beneficio, de acuerdo a lo que a mí me parece, se empieza a distorsionar todo. Y la forma que el jefe quería darle el resultado final a todo, se distorsiona al 100% porque hubo intermediarios. ¿Se acuerdan que decía, por ejemplo, daba el ejemplo, el pastor Abel, en una fábrica de helados, que siempre había uno que pasaba el dedo y el helado salía mal, porque había uno que intervino sin respetar las órdenes? Entonces, el señorío de Cristo en nuestra vida funciona de esta forma. Él es el jefe, Él es el Señor, yo soy el administrador. Yo no soy un segundo jefe, yo no soy un socio, yo soy un administrador. Soy un administrador de la familia, soy un administrador de todas las cosas que vienen a mi vida, ¿no? Por eso debo mantenerme en constante conexión con la verdad, porque en la verdad soy nutrido, la verdad se vuelve parte de mí y en la verdad me hace caminar de acuerdo a las órdenes del jefe. Pero si, como decíamos en un principio, yo trato de vivir este evangelio comprendiendo de mi mente natural, de acuerdo a lo que a mí me parece, todo se va a volver aburrido, todo se va a volver tedioso, todo se va a volver sin sentido, porque voy a estar chocando constantemente mis convicciones con las convicciones de Dios. Y cuando chocamos, el choque duele y es confrontador, y chocamos y chocamos y chocamos, y nos mantenemos 40 años disconforme con un evangelio que estoy viviendo, porque no fui capaz de seguir mi voluntad al jefe y ocupar mi lugar de administrador. ¿Se entiende? Perfecto. En los versículos que leímos, en Juan 6:56 dice: todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y no hace falta que lo busquen. Y Juan capítulo 5, versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí nada pueden hacer. O sea, en un principio, en el primer versículo te dice: el que come y bebe de mí permanece en mí y yo en él. Y en el otro versículo dice: el que permanece en mí puede dar frutos. O sea, para poder permanecer tengo que comer de él. Y para dar frutos tengo que comer para permanecer y poder dar frutos. ¿Se entiende? Podemos lograr esto porque cuando somos nutridos de la verdad que Dios nos da, comenzamos a pertenecer a la vid que es Cristo, que da vida constantemente. Y a medida que yo me convierto en una rama de esta vid y permanezco y comienzo a dar fruto, otros pueden comer de esos frutos que estoy dando. Esto es la vida del Espíritu. Me uno a Cristo, renuncio a mi vida, me convierto en Cristo, vivo a Cristo y otros pueden comer el Cristo que yo estoy portando. Y de esto se trata la vida de Cristo. Por eso el señorío de Cristo está lejos de una vida que no experimenta la cruz. Por eso el señorío de Cristo necesita una vida de cruz, necesita una vida de estar siendo nutrido constantemente para que a la hora de vivir todo lo que digo sea una fiel expresión de la naturaleza que me está gobernando. ¿Podrías buscarme por favor en Gálatas 2:20? Gálatas 2:20. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le voy a invitar a Emma que pueda estar pasando para ayudarme. Yo puedo evidenciar cuando Cristo está haciendo la nutrición de alguien,
cuando el señorío de Cristo se vuelve una realidad y no simplemente una teoría. Y yo me empecé a preguntar, ¿cuánto de la realidad de Cristo estoy experimentando prácticamente en mi vida? ¿Cuánto de la sabiduría de Cristo estoy experimentando en mí? ¿Cuánto de la palabra de la cruz se está evidenciando en mi vida? Y llega un punto en donde necesitamos que el Evangelio, la vida de Cristo, su reino y todo lo que hemos aprendido pasen de ser de una teoría a una vida práctica. No, porque cualquiera puede venir a aprender la palabra de Dios, cualquiera puede aprender que Cristo es plenitud, que Cristo es otra realidad, que vivimos para este Evangelio. Cualquiera puede aprender eso. Pero de la forma práctica, a la hora de vivir, que se haga parte de nuestra vida, ¿cuánto de lo que predicamos estamos viviendo? ¿Cuánto de lo que hablamos y de lo que decimos creer estamos viviendo? Y yo entendía, sé que esto es progresivo y el Espíritu Santo lo va revelando a medida que Él lo permita. Pero yo comenzaba a entender, de acuerdo a todo lo que le había contado, el Evangelio no es algo, ¿cómo se podría decir? Algo diminuto a mis proyectos. El Evangelio no es un asunto mediocre, un asunto menos a mi forma de vivir, a mis proyectos, a mis planes. Sino que el Evangelio es nuestra vida. Y el Evangelio debe apuntar a ser nuestra vida. Y nuestros proyectos deben responder a este Evangelio. No, esto es algo en lo que como familia estamos siendo confrontados muchísimo. El Evangelio el trabajo que yo hago debe responder al Evangelio, ¿no? Lo que yo estoy pidiendo como meta, si se puede decir, para este año, debe responder a este Evangelio. Las decisiones que tomo deben responder a este Evangelio. Las cosas que salen de mi boca cuando no me ven también deben responder a este Evangelio, ¿no? Las personas con las que hablo, con las que paso tiempo, esos tiempos deben responder a este Evangelio. Y para que todas estas cosas respondan al Evangelio, el Evangelio tiene que ser real en nuestras vidas. Y no le estoy hablando de una posición de decir, mírenme, así se vive el Evangelio. No, porque me falta años luz para poder vivir el Evangelio. Y hay veces que me siento enojado y molesto porque digo, ¿por qué tenemos que volver a esto? ¿Por qué tengo que volver a esto? ¿Por qué no puedo salir de esto y dejarlo atrás? ¿Por qué no puedo salir del orgullo? ¿Por qué no puedo salir del rechazo? ¿Por qué siempre tienen que volver las mismas tentaciones y no puedo vivir el Evangelio? Y todo esto que le estuve compartiendo fue una respuesta a algo que yo le estaba expresando a Dios constantemente. Si me puedes poner de nuevo Gálatas 2:20, por favor. Yo quiero que en tu lugar puedas leer este versículo con total atención, con total coherencia, con total sinceridad, y podamos leer juntos. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo leí este versículo una y otra vez y una y otra vez, y voy a entender en mi interior que hasta el momento donde no rindamos nuestra voluntad al 100%, no vamos a poder experimentar un evangelio genuino. Hasta que nuestra voluntad no sea rendida al 100%, podemos pasar de congreso en congreso, de retiro en retiro, de discipulado, de reuniones, de clínicas, de lo que sea. Pero hasta que nuestra voluntad no sea rendida a Cristo, hasta que nuestra voluntad no sea rendida a este evangelio que nos convoca siempre,
no vamos a poder disfrutar del Evangelio. Porque yo pensaba en los apóstoles, personas que dedicaron su vida 100%, personas que literalmente fueron perseguidas, apedreadas, golpeadas y volvían a lo mismo. Había algo en ellos que lo incentivaba constantemente a volver a seguir. El apóstol Pablo salía apedreado de una ciudad, lo tiraban, se levantaba, se sacudía y seguía a predicar el Evangelio. Y gracias a Dios que en este tiempo no sufrimos persecución de este tipo. Y nos queda una puerta tan abierta para poder experimentar este Evangelio. Yo le compartía a mi esposa, yo le decía, esto es progresivo, no es que de un día para el otro decimos, listo, me niego, dejo todo y me voy, porque Dios no es así. Y acá se ve el amor del Padre. El amor del Padre viene y te seduce, viene y te atrae, y el Evangelio se comienza a volver un disfrute. El servir a Dios, el disfrutar como familia de una vida de cruz, el negarme constantemente, sí duele a la naturaleza pecaminosa, pero se vuelve un disfrute en el espíritu. Y necesitamos como familia volver a ser nutridos juntos. Me encantó lo que compartía Pepe en el grupo de hombres. Volvamos a los cultos familiares. Me encantó eso. Y es tiempo que volvamos como familia a nutrirnos en los tiempos familiares. Quizás haya semanas que no tengamos el tiempo de poder reunirnos juntos, pero sí decir, estuve pensando en este versículo y le mandé un mensajito. A veces le sé mandar a mi esposa todo un testamento. Le digo, estuve meditando en esto, decime qué pensás, qué opinás, y nos edificamos mutuamente así. Y necesitamos que nuestras familias sean atraídas a este Evangelio por medio de nosotros también como representantes del mismo. Y quería que pudiéramos tener un tiempo de altar, pero te pido que no pases por pasar, sino aquellos que realmente Dios les está hablando, que podamos hacer un altar para rendir nuestra voluntad y que el Evangelio pueda comenzar a ser vivo, ser palpable. Que no seamos personas que únicamente tienen una imagen, que van a una iglesia, salen, pero siguen siendo las mismas, sino que podamos ser personas que el Evangelio ha transformado sus vidas y que Cristo pueda verse cuando se levantan, cuando comen, cuando trabajan, cuando duermen. Porque el Evangelio al que fuimos llamados es real y es un Evangelio vivo. El altar está abierto para que puedas pasar. Primeramente queremos honrar la vida de Cristo en nosotros. Señor, honramos este plan perfecto que tuviste con la vida de Cristo. Señor, no tenemos la condición necesaria, no tenemos la medida necesaria para portar tal tesoro, pero en tu gracia nos hiciste aptos para poder portar la vida de tu Hijo, Señor. Señor, te pedimos perdón si en ocasiones pusimos en primer lugar nuestro beneficio, nuestros planes y nuestros proyectos, lejos de tu vida, Señor, y lejos de tu Evangelio.
tiempo puedas escuchar la voz del Espíritu Santo y que Él te guíe a entregar y a rendir aquellas áreas que todavía no están respondiendo a su Evangelio. Señor, pero primeramente rendimos nuestra voluntad, porque no se trata de hacer nuestra voluntad, se trata de hacer tu voluntad, Señor. Cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo vivo juntamente crucificado, él está diciendo esto. Dios nos ha dado una vida, a usted y a mí nos ha dado una vida biológica. En esa vida biológica hay un alma. En esa alma están los sueños, las emociones, está nuestra voluntad, está todo lo que nos atrae de este mundo en esa alma. Dentro de la vida biológica que Dios nos ha dado. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es porque esa alma que nosotros tenemos ha sido reemplazada por la vida de Cristo en nosotros. Entonces esa alma ya no piensa en sus proyectos, piensa en los proyectos de Dios. Ya no piensa como Él, como humano, piensa como piensa Cristo. Su voluntad ya no es la voluntad que rige esa vida biológica, sino que es la voluntad de Dios en su vida. Y mientras más rápido se cumpla este proceso en nuestras vidas, más rápido va a comenzar el disfrute, más rápido vamos a entender el Evangelio, más rápido vamos a entender el propósito eterno por el que estamos aquí en este tiempo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Padre, en este altar que hemos presentado delante de ti, Señor, ponemos nuevamente nuestra vida delante de ti, Señor. La vida que hemos recibido de ti, Señor, nuevamente la ponemos delante de tu trono, Señor, para que este proceso de vida que nos han predicado hoy, Señor, se cumpla lo antes posible, Señor, para que tus planes, tus proyectos, tu voluntad sea una totalidad en nuestras vidas, Señor. Señor, hay una disposición en esta mañana de cada uno de los que hemos pasado este altar, Señor,
para que tu voluntad sea cumplida en nuestras vidas. Para que ese proceso por el cual hemos sido creados, Señor, vaya tomando forma y podamos cada día así agradarte, entenderte y saber, Señor, que tenemos un propósito que cumplir en esta tierra, Señor. Señor, honro la vida de cada uno de mis hermanos que ha entendido esta necesidad de rendirnos una y otra vez a ti, Señor, que eres el dador de la vida. Y tú que nos creaste, tú que nos formaste, sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que todo lo que sucede en nuestras vidas, a los que amamos a Dios, es para bien, porque es conforme a un propósito por el cual hemos sido creados, Señor. Señor, gracias porque cada día tenemos un mayor entendimiento y mayor luz de este propósito eterno, Señor. Señor, en este altar nuevamente renovamos nuestro compromiso con tu vida, Señor. En este altar nuevamente comemos de tu carne y bebemos de tu sangre, Señor. Nuevamente, Señor, nos crucificamos en la cruz, Señor, para que ya no viva yo, sino que vivas tú en mí, Señor. Y tu vida en nosotros es esperanza de gloria, como dice tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Señor, que esta vida que portamos, Señor, podamos manifestarla cada día en justicia, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto. Que tú pongas gracia en cada uno de nosotros. Que cuando nos vean puedan verte, Señor. Que podamos transmitir a través de acciones, a través de palabras, lo que la vida que portamos, Señor. Por eso es necesario que mi humanidad muera. Es necesario que mi mente muera para que seas tú el que se manifieste, Señor. Tu palabra dice que serán atraídos a nosotros por causa de ti, Señor. Y este altar es para eso, Señor. Para que podamos atraer a otros con el evangelio que portamos, Señor. Tu palabra dice que somos vasija de barro, que portamos un tesoro adentro, Señor. Pero la excelencia tiene que ser de ese tesoro, Padre. Por eso en este altar, una vez más, nos humillamos delante de ti, Señor, para que tú completes la obra por la cual nos has enviado en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por el tiempo de adoración, Señor, donde hemos podido palpar y vivir tu presencia, donde corazones han sido restaurados, Señor, donde enfermedades han sido sanadas, Señor. Te amamos, Dios, te amamos. Es todo para nosotros, Señor. Y fuera de ti, nada necesitamos, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.